Bueno, gente, vamos, arranquemos así. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de lo que sería el último tema que entra hasta el parcelito, si bien en general lo que nos pasa muchas veces es que no llega a entrar, o sea, a nivel de se los vamos a tomar seguro en la primera chance o lo que fuere, por el simple hecho de que muchas veces pasa que nos queda justo antes del parcialito. Ahora tenemos una semana, no es un tema difícil, simplemente tratamos de evitarlo. Muy probablemente no, de todas formas lo evitemos porque no van a llegar a escribir el código para esta entrega, así que y queremos evitarlo. O sea, hoy les vamos a dar el enunciado de la lista, pero no lo tienen que entregar el viernes, porque el viernes es el parcialito, lo tienen que entregar el lunes. Igual les recomiendo ya hacerlo antes, porque además también les sirve de práctica, por el simple hecho de que tienen que manejar estructuras enlazadas y cosas por el estilo, y eso se va a seguir evaluando. Así que bueno. Entonces, vamos a recordar que es, primero, una estructura enlazada, lo recordamos rápidamente, ya están implementando y entregando el TDA cola. Tengo que agregar la palabra TDA, si no esto se diverge muy rápido. Entonces, es una estructura enlazada, tienen para cada dato que van a guardar, van a tener un vagoncito, nodo, como queramos llamarle, que tiene un enlace, o varios enlaces en realidad, potencialmente, a un siguiente y anterior, o etcétera. ¿Sí? O podemos tener más variantes todavía. Esa es una estructura enlazada genérica. Nuestra lista enlazada, así simplemente enlazada, simplemente vamos a tener originalmente vamos a tener un nodo al principio y ese va a tener un siguiente. ¿Sí? Y ahí tenemos toda la lista. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son las primitivas con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Pero esa es esencialmente la idea. Y ustedes posiblemente piensen, ¿y cuál es la diferencia con la cola? Bueno, la lista, vamos a decirlo, y esto va a sonar muy mal, pero es como una cola tuneada, si lo vemos del lado de Alan. ¿Sí? La implementación no va a diverger demasiado, esa es una realidad, pero sí cambia mucho de las operaciones. Vamos a tener muchas más cosas. Entre ellos, lo segundo que ponemos acá, que es el tema de vos podés, iteradores. ¿Sí? Que eso es la segunda parte. La primera parte va a ser bastante parecida en sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué primitivas vamos a tener con esta lista enlazada? ¿Sí? Que en sí la lista enlazada es la contraria de un vector. En el vector tenemos la ventaja de poder acceder a cualquier índice en tiempo constante. En una lista eso nos cuesta tiempo lineal. ¿Sí? En cambio, acá poder meter y sacar cosas del medio es algo fácil, cosa que en un vector no podemos hacer. En un arreglo no podemos hacer. ¿Sí? Entonces, primero vamos a poder insertar primero y último. Ahí ya se diferencia un poquito respecto de pila o cola, donde no tenemos, más allá de que no tenemos insertar primero, insertar último, pero pongámosle que la semejanza en cola sería insertar último, la semejanza en pila sería insertar primero. Acá tenemos las dos. ¿Sí? Ya con eso nos da la pauta de que necesitamos sí o sí tener un puntero al primero para poder modificar rápido cuál es el primero y poder apuntarlo. Y también tenemos que tener un puntero al último, porque si no, yo me tengo que recorrer toda la estructura para llegar al último y ahí recién guardar el nuevo elemento. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Entonces, de esa forma nos aseguramos que ambas operaciones sean de tiempo constante. Eso obviamente tiene que tener el cuidado de que si yo inserto el primero pero la lista está vacía, o inserto el último y la lista está vacía, en ambos casos se actualice todo bien. ¿Sí? Hay que tener, potencialmente hay que tener cuidado. ¿Sí? Después podemos querer ver el primero o el último. Eso debería ser medianamente fácil de hacer. Quiero poder borrar el primero, por lo menos. Y podemos querer preguntar si está vacía. Y podemos querer conseguir el largo. Algo que hasta ahora no tenemos. Es muy normal querer en una lista saber cuántos elementos tiene. ¿Sí? En una pila, en una cola no es necesariamente algo que necesitemos sí o sí. Después más adelante puede llegar a ser útil, pero la realidad es que en general podemos evitarlo completamente. Entonces, acá va a ser común, entonces vamos a necesitar conseguir el largo. Entonces, si necesitamos el largo, ¿cómo lo implementaríamos con nuestro puntero primero y último? O sea, si yo solamente tengo eso, internamente, si lo tenemos que implementar, pensemos ahora en la implementación, esto es algo que van a tener que codear. ¿Cómo lo harían? Ir del primero hasta el último y vamos sumando en cada paso.
Bien, vamos del primero hasta el último, o sea, navegando a través de los punteros, porque vamos moviéndonos al próximo. Una opción es fijándome, che, el nodo es el último ya, y ahí paramos de contar de alguna manera, o podemos aplicar el ciclo clásico que se usa en estructuras enlazadas, es, tengo un actual primero apuntando al primero de la lista, y después, mientras el actual no sea nil, bueno, hago cosas y avanzo, ¿sí? Eso es lo más usual. En cualquiera de los dos casos, de todas formas, eso es cambiar una condición nada más, pero es O de n. ¿Cómo podríamos cambiar eso? A hacerlo O de 1. ¿Cómo? Bien, nos vamos a guardar de alguna manera el largo internamente en nuestra lista. Similar a como lo hacíamos en pila. En la cola no necesitamos eso. No lo usamos para absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, con eso, más o menos podríamos estar. Bueno, como sería la estructura interna, medio que me auto al pedo. Esencialmente vamos a tener esas tres cosas por ahora. Podemos llegar a necesitar más cosas si lo vemos necesario. Por ahora podemos decir que no, así que vamos a estar bien. ¿Sí? Hasta acá no hay mucha más dificultad que con la cola, la realidad. Es como, bueno, está bien, vamos a tener una primitiva, o sea, conceptualmente, más allá de cambios de nombres, vamos a tener primitivas parecidas, qué sé yo, no hay mucha diferencia ahí. ¿Sí? Tenemos el borrar primero, que se parece mucho al desencolar si lo pensamos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no tenemos así nomás, rápido, un borrar último? Esto es una pregunta medio... Alguien podría decir, Martín, está mal lo que estás diciendo, y está bien. Eso es una cuestión de debate. ¿Por qué no tenemos un borrar último, a priori? ¿Cuánto nos costaría un borrar último con esta implementación? Lineal, ¿sí? Porque todo bien, o sea, está bien que tengas un puntero al último, buenísimo. Si lo sacamos, ahora necesitamos actualizar quién es el último. Y para eso tenemos que empezar desde el principio. Y alguien podría decir, tal vez esta discusión ya medio la saldamos cuando discutimos pila en una estructura enlazada, pero por cualquier cosa la traigo vuelta. Alguien podría decir, che, bueno, guardate el anteúltimo. Bueno, está bien, borro de vuelta y seguimos en el mismo problema, ¿sí? Porque no tengo el anteúltimo, ¿sí? Entonces, necesariamente vamos a tener que recorrer todo. Sería lineal. Por eso es que evitamos poner la primitiva borrar último. Está bien, es medio borde, porque ahí estamos limitando la interfaz por nuestra implementación. Eso es una realidad. ¿Es correcto? No, no lo es. Pero la realidad es que es raro necesitar el borrar último para lo que usemos. En general, con tener solamente el borrar primero es suficiente. Cualquier cosa que necesites para hacer borrar último probablemente sería, bueno, simplemente guardar las cosas al revés, y con el borrar primero estás bien, ¿sí? ¿Cómo podríamos resolverlo efectivamente y que podamos tener un borrar primero y borrar último en tiempo constante? Sería con una lista doblemente enlazada, ¿sí? Porque ahí, estando en el último, puedo saber quién es el anterior, automáticamente, ¿sí? Y ahí sería fácil, todo tiempo constante. ¿Cuál es la desventaja de eso? Bueno, que hay que codearlo. No es un problema enorme hacer una estructura doblemente enlazada y que simplemente tengamos, ya estuvieron haciendo, tener el próximo, también podemos tener el anterior. Pero ya es un puntero más que hay que mantener en todos lados, bien actualizado, y que cuando veamos el tema de casos bordes con lo que se llama el iterador, ahí ya no va a ser tan feliz la cosa esta. Y ahí vamos a tener que tener muchos cuidados, ¿sí? Entonces, también por una cuestión pedagógica a ver, en general no se necesita, y es complicarla además medio innecesariamente, y también se las complicamos del lado de ustedes, como que no vemos mucho beneficio. Entonces lo mantenemos así, simplemente no tenemos esa primitiva y ya está, ¿sí? Y nuestra forma de tenerlo efectivamente sería con una lista doblemente enlazada. Ahora empezamos con algo un poquito más nuevo, ¿sí? Iteradores, ¿sí? Nosotros olvidémonos momentáneamente de una lista, ¿sí? Vamos a hablar del concepto de iterador, más allá, o sea, para cualquier TDA. Supónganse que Bárbara estaba usando el vector que implementó Alan, ¿sí? Y se lo puso a iterar. Ahí tenemos dos problemas. Primero, ¿qué significa iterar un TDA? Ya Bárbara tiene que de alguna manera tener como, no sé, porque hasta un vector donde tenemos, ¿sí? A ver, oye. Hasta un vector donde más o menos tenemos una idea más clara de las posiciones, como que está todo bien. Hasta la lista podemos llegar a pilotearla. Ya en el TDA que vamos a ver a partir de la próxima clase, ya ahí
es imposible en sí. Más allá de... ni siquiera me estoy metiendo en la complejidad temporal de hacer eso, sino simplemente conceptualmente Bárbara básicamente tiene que abrir, mirar el código y decir, bueno, y hago esto, lo cual está mal, ¿sí? Entonces, ya que Bárbara tenga que decir, me voy a poner yo a iterarlo y tener una lógica para poder iterarlo cuando se debería ser el TDA el que sepa más o menos cómo hacerlo, ya es un problema. Pero bueno, ¿sí? Nosotros tenemos esta idea donde podríamos decir, bueno, vector punto largo, sí, este es el vector que ya vieron, ¿sí? Que ni siquiera es un TDA, es simplemente una cosa, una estructura, algo con lo que practicaron, bien, listo. Pero el chiste es, bueno, yo puedo hacer un obtener y fijarme si es el elemento que yo estoy buscando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es feo, de vuelta, porque tiene que Bárbara poner lógica que debería estar propuesta ya por el TDA de alguna manera. Debería haber alguna forma en la cual yo no me tenga que poner a pensar cómo tengo que hacer para iterar el TDA, en este caso el vector, ¿sí? Porque de vuelta, bueno, con una lista se nos empieza a complicar porque en el vector no nos jode tanto por el simple hecho de que acceder a cualquier posición de todas formas es O de 1. Pero supongamos que a la lista le agregamos una primitiva obtener también de una determinada posición, ¿sí? ¿Cuánto cuesta obtener una lista? Obtener la posición, la késima posición. Chicos, el parcelito es en una semana. O sea, díganlo o sea, si van a decir algo, díganlo con certeza o tiren fruta. ODN. ODK, ok. Cualquiera de las dos cosas está. Si alguien está no sé por qué esto sería lineal, o sea, es lineal o bien en K, o sería en el mínimo entre los dos. Supongamos que es ODN y ya está. ¿Sí? Si alguien no lo convence por qué esto sería lineal, por favor pregúntenlo ahora, porfa. Porque si no, o sea, vamos a un iceberg directamente el viernes que viene. Y no quiero. Yo quiero que les vaya bien. Posta. ¿Hay alguien que dude de que eso es lineal? En una estructura enlazada y que en una estructura según un arreglo eso es constante. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, eso sería un problema porque ya iterar la estructura haciendo ese mismo código, obviamente con los nombres de las primitivas que correspondan, sería cuadrático. Porque cada una de las operaciones serían lineales, termina siendo cuadrático, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos gustaría que pudiéramos implementar, ¿sí? la iteración? ¿Sí? No, lo que vamos a querer al final del día es que de alguna manera Alan me dé alguna forma para poder iterar la estructura. Nosotros vamos a ver dos formas de iterar, van a implementar las dos, ¿sí? Cada una tiene sus diferentes formas, ¿sí? Entonces, esto sería una forma en la cual Bárbara podría implementar esa lógica, ¿sí? ¿Qué problema tiene esta implementación? Supónganse que Bárbara recibe una lista enlazada, ¿sí? Hace esta función y hace esto. ¿Qué problema tiene? Exacto. Bárbara está metiendo mano donde no debe, ¿sí? Y Chuck se enoja, ¿sí? Estamos analizando, como entendemos que las generaciones pasan y ya Chuck Norris empieza a dejar de ser gracioso, estamos analizando cambios para nuestro personaje, pero supongo que entienden la violencia del asunto, ¿sí? Entonces, esto está mal, ¿sí? Esto, o sea, está bien del lado de Alan. Si Alan quiere iterar por la razón que fuere, ok, perfecto. Alan lo puede hacer, Bárbara no. Fin de la discusión, ¿sí? Entonces, Bárbara le dice a Alan, por favor, dame un poquito más de valor al TDA que hiciste. Y Alan le dice, bueno, si no me queda otra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto que se llaman iteradores, que van a ser... Iteradores no necesariamente es una estructura, definitivamente no es un TDA en sí, porque está atado, pero bueno, tiene sus primitivas, así que podríamos verlo, es un TDA que está atado a otro. ¿Sí? Si lo vemos, a esos son los iteradores externos, ¿sí? Pero lo importante que nos va a dar es una forma de iterar al TDA que nos interesa realmente, ¿sí?
abstrayéndonos de cómo es internamente esa estructura. Esa es la idea de un iterador. Entonces, podemos tener, ¿vale? Bueno, ventajas, bueno, me abstraigo, estoy del lado de Bárbara y no importa si me cambian toda la estructura interna del TDA, todo funciona bien y todo, o sea, Alan se asegura que esto funcione de forma eficiente, como corresponde y todo lo demás, ¿sí? Entonces queda todo bien abstraído y separado quién se encarga de qué. ¿Sí? Eso por un lado, la forma genérica de mi código se va a leer, incluso si después tengo que cambiar de TDA, muy probablemente no cambie o cambie extremadamente poco cuánto tengo que hacer, ¿sí? Llega a tal punto que si de repente más adelante vamos a tener otro TDA, que vamos a tener 2 implementaciones que van a tener que implementar, o en realidad 3. Hay una que ustedes deciden, una de 2, y después hay una tercera. Y en todos los lugares, si yo de repente cambio de uno al otro, todo lo que fuere, todo funciona igual. Y si de repente decía, no, pero yo en realidad acá necesitaba, en vez de este TDA necesito una lista, hay que hacer unos mínimos cambios, porque ese otro TDA es un poco más complejo y necesita más cosas, pero la idea en sí es muy parecida. Entonces el código queda muy parecido y cuanto menos necesito cambiar las cosas, es todo mucho mejor, ¿sí? Entonces, de vuelta, si el TDA cambia, Bárbara no necesita cambiar o reestructurar, ni siquiera, aunque cambiaran las primitivas, lo cual es rarísimo que cambien las primitivas, pero incluso si cambiaran las primitivas del TDA, probablemente no tenga que cambiar mi código de la iteración, ¿sí? Y lo importante es que les vamos a dar más valor. Bueno, a Alan le suben un poquito el sueldo. O sea, después de 3 amenazas de dejarlo en la calle, ahora le aumentan el sueldo, como la vida misma. Y la desventaja es que, bueno, hay que codear un poco más. Y la realidad es que la lista le agrega varios casos borde toda esta situación, ¿sí? Porque le da mucho control a Bárbara, ¿sí? Hay TDAs donde no le damos tanto control a Bárbara, entonces hay menos casos borde. Cuanto más control le damos al usuario de un TDA, bueno, más casos borde tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque en general el usuario hace cagadas. O simplemente por los casos de uso que hay, ¿sí? Entonces, los 2 tipos de iteradores con los que vamos a trabajar son externos, que es lo que vamos a ver ahora, que es, yo les voy a dar una estructura en sí, o sea, un TDA con primitivas a Bárbara. Bárbara va a decidir, ok, me muevo, no me muevo, veo ahora los elementos, después avanzo, después no, qué sé yo. Va decidiendo Bárbara cómo se va moviendo. Ese es el externo. Le da mucho control a Bárbara, lo cual tiene su utilidad. Y el interno lo que hace es que el mismo TDA ya se itere, ¿sí? Ahí es donde vamos a usar mucho lo que vieron hace unas clases en la práctica, que es el tema de pasaje de funciones por parámetro. Nosotros, en grosso resumen, le vamos a pasar una función a la lista y la lista va a decir, listo, yo la aplico. Eso es completamente a grosso modo, ¿sí? Eso hace que sea más simplificado tanto el código del uso como el código de la implementación de esto. El tema es que le da menos control a Bárbara, ¿sí? Nada más eso. Entonces, lo que vamos a hacer es una estructura auxiliar que nos permita hacer esta iteración, esto en los iterados externos, ¿sí? Y el iterador, esto es importante, no es genérico, sino que, o sea, el iterador, tanto el interno como el externo, no es que son, bueno, funcionan para cualquier TDA, no. Viene Alan y Alan nos dice, mira, acá tenés una lista y viene con su iterador. Vienen en conjunto. No es que viene Alan y te dice, bueno, acá tenés la lista y viene, no sé, Grace y dice, y yo le hice el iterador. ¿Cómo pudiste? Sin meterte en el código no puedes. ¿Sí? Directamente tienen que convivir la lista con su iterador. La estructura interna del iterador depende de la estructura interna de la lista. No da lo mismo iterar un arreglo que una lista enlazada. Si yo hiciera un iterador externo de un vector, sería simplemente, bueno, me voy guardando el índice por donde me voy moviendo y con eso vamos manejando las cosas. Para una lista enlazada vamos a tener que ir guardando unos punteros de alguna forma u otra, ¿sí? Es completamente diferente. Y en otros TDAs va a ser otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué primitivas va a tener nuestro iterador? ¿Sí? Y este es el punto más conflictivo a veces cuando comenzamos, porque no hay buenos... Uno de los problemas abiertos de computación es qué nombre le ponemos a estas cosas. Y ahora va a quedar un poquito claro por qué.
Las principales que va a tener cualquier iterador que se encuentren por la vida, en cualquier lenguaje, lo que fuere, de alguna manera u otra va a estar esto escrito de alguna forma. Una es, bueno, ver el elemento actual en el que ahora estoy. Es ver si hay algún siguiente y moverme al siguiente. ¿Sí? Donde, si hay algo más para ver. Esto podría, incluso lo voy a alternar, lo voy a cambiar de orden, acá, en vivo. Para que, además en próximos cuatrimestres, no me quede bien el orden de lo que quiero decir. Ya está. Primero quiero ver, ok, ¿hay algo más para ver? Bueno, veámoslo, avancemos. Esa es la idea principal, sí. No, esto es del externo. Porque en el interno no existe un, bueno, me fijo si hay... No. Ahí el TDA va a avanzar solo. Y lo va a hacer de un saque. Esto es pura y exclusivamente del externo porque va a tener primitivas. Porque hay una estructura de por medio. ¿Sí? Buena pregunta. Entonces, vamos a chequear. Che, ¿hay algo para ver? Bueno, veámoslo. Siguiente. Claramente no le íbamos a poner, hay algo más para ver. Ponerle hay actual está mal porque se está metiendo mucho en cosas de implementación. ¿Sí? Esa es la realidad. Por eso, primero, antes de hablar de la implementación, vamos a ver cómo funciona. Esto tiene que ver con... o sea, no quiero que se pongan del lado de Alan, pensando cómo lo implementarían. Porque cuando nosotros ponemos los nombres, las primitivas están del lado de Bárbara. Y muchas veces la confusión que se da es, che, pero acá si vale nil y no sé qué, es último. No importa. Alan tiene que hacer que la cosa funcione para que tenga sentido para Bárbara. Si después esto si vale nil, no le vale nil, qué sé yo, problema de Alan. ¿Sí? Ese es un tema. Y una cosa importante es que hay un tema que es, en muchos lugares yo no me puedo fijar, no puedo ya saber si ya terminé sin haber avanzado y haber llegado al final. Eso es un clásico problema de lectura de archivos. Los que hayan, muy probablemente los que hayan usado Python en Algoritmos 1 no se hayan topado con ese problema porque ya el lenguaje lo labura por ustedes, pero la realidad es que hay un problema con archivos que es que yo voy leyendo y yo no sé si terminé hasta que no avancé y dije, no hay nada. No puedo, o sea, yo puedo saber lo que hay acá. Para saber lo que hay más adelante tengo que leerlo. Y cuando me fijo, che, al final no hay nada, recién ahí puedo decir, che, esto no funciona. De vuelta, aquellos que hayan cursado con Python tal vez vieron iteradores y que el iterador, lo que en Python, como funcionan es que hacemos un raise stop iteration cuando ya nos fuimos del otro lado. No lo hacemos antes, lo hacemos después. Bueno, es así como funciona siempre. Entonces, estas van a ser las principales primitivas. Estos van a estar en todos los iteradores que vamos a manejar. Listas y también el TDA que sigue después con sus diferentes variantes. ¿Sí? Y esto aplica para cualquier cosa. Entonces, particulares para la lista, que le dan aún más poder de control a Bárbara, porque hasta acá no tenemos tanto problema. Estas dos van a ser las que nos cambien un poco la ecuación, que son insertar y borrar. Yo quiero, con el iterador, poder insertar. ¿Por qué? Porque el chiste de la lista enlazada justamente era que yo podía meter y sacar cosas en tiempo constante, siempre y cuando yo ya esté ubicado. ¿Sí? Entonces yo me muevo la lista con el iterador y yo tengo que poder decir, che, saca el elemento este que estoy viendo ahora y listo. Avanzás 5 posiciones y ahora guardá el mismo que sacaste hace 5 posiciones, ponelo ahora. Y eso la lista enlazada nos lo permite en todo tiempo constante. O sea, cada una de esas operaciones por separado son constantes. O sea, moverme en este iterador tiene que ser constante, sacar un elemento tiene que ser constante, ¿sí? Moverme 5 posiciones constante, guardar un elemento ahora, todo eso constante. Ese es el chiste del iterador sobre una lista enlazada. Eso, por ejemplo, en un vector sería mucho más complicado. Sacar o borrar tiene que reubicar los elementos. ¿Sí? Así que de vuelta, esto va a ser un particular para la lista. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a usar. Me voy fijando porque no quiero estar seguro de en qué momento directamente vamos a debuguear código y vamos a discutir entre todos qué es lo que tiene que pasar. ¿Sí? El código, esencialmente, de cómo yo voy a usar el iterador externo es esta. Yo me voy a la lista, le voy a decir, che, dame un iterador. Y la lista va a decir, bueno, acá tenés. Y lo que vamos a decir es, iterador, mientras haya un siguiente, dice for, pero bueno, en mi cabeza hay un while.
Ok, obtengamos el actual. De vuelta, supongamos mi función de que chequea si un elemento está o no está en una lista. ¿Sí? De ejemplo. Me fijo, si el dato actual es igual al elemento, listo, devolvemos true. Esta es la lógica de lo que yo hago nada más. Y después hago, bueno, avancemos. Ya está, terminé de verlo. Evidentemente, si yo encuentro el elemento, no voy a terminar la iteración porque no me interesa. Pero es un detalle de este ejercicio en particular. ¿Sí? Eventualmente, si termino de recorrer toda la lista es porque el elemento no está. Una lógica de un for. ¿Sí? Lo mismo si esto fuera un vector, funcionaría una lógica similar. Esta es una forma. La otra forma es escribirlo así, que es, ya puedo inicializar, poner iter, lista, iterador, la condición del for y el i++ equivalente del for. Cualquiera de las dos son completamente equivalentes. Esta es una ganancia que tenemos con respecto a C, porque en C podíamos escribir esto, sí, pero teníamos un problema, que es que el iterador era una estructura, la estructura conllevaba memoria y teníamos que liberarla. Entonces no podíamos hacer solamente esto, acá al final teníamos que liberar esa memoria. Entonces no podíamos hacer simplemente esto porque al salir de este for perdemos el iter. Nada, detalles. ¿Sí? Cualquiera de las dos están bien. Incluso si acá quieren poner enters porque les queda más lindo, por supuesto también. Yo acá lo puse nada más para poner las dos versiones. Los dos son lo mismo. Como que a mí me gusta más esta porque simplemente el for ya se encarga de todo y no tengo que andar recordando esto, especialmente esta línea acá, que es muy común olvidársela. Y después tenemos ciclos infinitos. Entonces, vamos a hacer una breve demostración. No sé por qué, no tengo que sacar el... Vamos a ver el código. Supónganse, hasta acá, ahí ven todos, ¿sí? Igual la primera parte ni siquiera me importa mucho, podemos después hacerle un super suma a esto, pero inicialmente voy a crearme una lista que tiene los elementos 18 del 12, del 22, todos recordamos porque obtuvimos 3 estrellitas, ¿sí? Antes, hasta C2 Quatris habían otras cosas. Qué lindo se vuelve todo. Entonces, tenemos estos 3 valores. Entonces, qué bien, la lista es un 18, seguido de un 12, seguido de un 22, seguido de un 3. Así es como pensamos nosotros la lista, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, yo voy a crear acá mi iterador. Acá lo dejé en la otra versión, más que nada para que el siguiente lo veamos espaciado y podamos hacerle el debug pasito por pasito, ¿sí? Entonces, yo voy a venir acá. Voy a tener que... Lo peor es que no me lo pido antes. Bien. Por mala suerte, la parte de acá no le puedo hacer zoom. No sé por qué. Es un problema del IDE. Pero bueno, no nos vamos a meter en qué pasa con la lista, ni en qué pasa con el iterador, porque no me quiero, porque de vuelta. Bueno, acá no ven por la resolución, es un ASCII art de Chuck Norris. El chiste es, no piensen en Alan, pensemos del lado de Bárbara, ¿sí? Queremos ver qué es lo que va pasando lugar a lugar. Entonces, yo acabo de empezar con la lista, o sea, de iterarla. Estoy con el iterador, ¿sí? Lo que yo quiero lograr ahora es preguntar, ¿hay un siguiente? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál debería ser? 18, ¿sí? Acá estoy haciendo insertar último, o sea que siempre pongo al final. Sería un equivalente al encolar, si quieren. Entonces, me fijo. Tuki, ¿cuánto vale? Valor vale 18. Bien. Incluso lo vamos a imprimir, pero no, por ahora nos olvidamos. Y ahora vamos a avanzar, ¿sí? Ahora, cuando yo avance, ¿qué es lo que quiero que me diga que hay, si hay siguiente? ¿Cómo? ¿Hay siguiente o no hay siguiente? True o false, true, ¿sí? ¿Y cuál debería ser? 12, bien.
Entonces lo vemos y efectivamente es un 12, eso es lo que vamos a imprimir. Bien, vamos a avanzar. ¿Sí? Ahora, ¿qué queremos que nos diga? ¿True o false? True. ¿Cuál queremos que aparezca? Bien, 22. Y efectivamente 22. Está bien codeado, ¿no? Ok. Ahora vamos a avanzar. ¿Qué queremos que nos diga el siguiente? Si hacemos false, no vamos a ver el último. Yo necesito que sí o sí, mi iteración, o sea, si yo tengo que considerar, ahora considerar el último caso aparte, es una cagada. O sea, vos dame un ciclo que me pueda permitir recorrer todo, si quiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué me tiene que decir ahí siguiente? ¿Hay algo más para ver? Sí. Por eso, ustedes tal vez están pensando, no, estoy avanzando con punteros. No, las bolas. O sea, de vuelta, pensemos en Bárbara. Estoy del lado de Bárbara. Vi el 22. Cuando yo avanzo, después quiero que me diga, sí, hay algo más para ver. Hay un siguiente. ¿Sí? Entonces, bueno, veámoslo. ¿Sí? Y tiene que ser un 3. ¿Sí? Bueno, efectivamente. Ahora avanzo. ¿Sí? Y ahora pregunto, ¿hay algo más para ver? ¿Hay un siguiente? No. Termino. Eso es lo que queremos lograr. Ese es el comportamiento que queremos lograr. Por eso les muestro el paso a paso. Porque sé que esa última parte de avancé del tercero al cuarto, algunos pueden pensar, no hay un siguiente. De vuelta, es un siguiente a ver. No es si la estructura interna del coso, si tiene no sé qué. No me importa eso. Eso que se encargue Alan de hacerlo que funcione. Por supuesto, yo cuando fui a Alan hice que funcione. ¿Sí? Y acá efectivamente imprimimos 18, 22, 12, 22, 3. Bien. Simplemente esa mostración de qué es lo que queremos lograr. ¿Sí? Que nos es importante que la recuerden. Eso es lo que quiero yo conseguir. Quiero conseguir que puedo escribir un ciclo que me itere la lista de principio a fin y punto. Quiero que eso sea fácil. No que tengo que, copipasteate el código ahora de vuelta porque la lista no te permite iterar, ver el último elemento. Ahí viene Bárbara y nos dice, mira, a ver, tenemos dos opciones. O trabajás o te echamos. O sea, no me hagas a mí copiar y pegar porque vos sos un choto. Es así la vida. Entonces, vamos de vuelta a las diapos. Bueno, y acá tengo el slide para recordarme que tengo que... Ahora sí vamos a hablar un poquito de implementación, ¿sí? Vamos a dibujar un poquito. Supónganse vamos a poner A, B, C y D. ¿Sí? Acá voy a poner que la lista, su primero, acá está. Y el largo es 4. ¿Sí? Esto sería el estado de la lista, en el cual yo voy a crear mi iterador. Ok. ¿Qué cosas necesito? Para poder iterar esto, a priori. Por ahora centrémonos en simplemente poder hacer siguiente, ver si hay un siguiente y todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué tiene que tener sí o sí mi iterador, a priori? O sea, la estructura de mi iterador, cuando yo lo voy a crear, va a tener que tener algo. Ok, inicialmente pongámosle un puntero al primero, porque cuando me pregunten, ¿sí? Che, dame el actual, voy a tener que tenerlo a mano. Y el actual al principio es el primero. Bien. Entonces, podemos poner el nombre que quieran. Díganme ustedes el nombre, así no los... Ok, lo llamamos actual. Bien. Esto, lo que estoy poniendo en rojo es algo que es parte de la estructura interna del iterador. ¿Sí? No es de la lista. Ok, bien. Puse altura, qué pelotudo.
Porque además ni siquiera estaba pensando en nada que tenga que ver con altura, ¿eh? No hablé hoy nada que tenga que ver con altura. La clase que doy después no tiene nada que ver con altura. ¿Por qué apareció altura ahí? No sé. No sé. Lo tendré que llevar a terapia. Bueno, ok. ¿Cuál sería mi forma en estos momentos? Después vemos si funciona o no, si tenemos que poner más ifs. Pero, a ver, una forma rápida de saber si hay un actual, perdón, si hay algo para ver o no. No, o sea, ver si hay algo más. Pues para ver. O sea, de vuelta. Cuando nosotros pensábamos al principio de todo, si hay algo más para ver, a ver, no vimos nada todavía. ¿Hay algo para ver? Tiene que ver con el primero, no tiene que ver con el segundo. Recordemos, cuando estábamos en el tercer elemento y avanzamos después, acá, nosotros todavía decimos, hay un siguiente, hay algo más para ver. Todavía no lo viste. De vuelta, no es que si yo hago ver actual y después hago hay siguiente, no es que se tiene que actualizar, ¿sí? Entonces, ¿qué condición podemos ver por ahora? Bien, que más que no está vacío es que hay un actual, o sea, hay un nodo, porque no vamos a tener un nodo vacío o algo por el estilo, porque además, ¿qué sería vacío? No existe el vacío, no es que en una computadora hay un vacío. Si mi lista es de enteros no puedo poner un int, perdón, no puedo poner un null, un nil, ¿sí? Así que ahí no podremos. Y un 0 es completamente válido. Ok, entonces vamos a decir, che, hay un nodo o no hay un nodo. A priori bien. ¿Qué sería entonces mi ver actual? Simplemente, o sea, ¿qué sería en este caso? Estoy en actual, que es un puntero a un nodo, ¿qué puedo hacer? O sea, programáticamente, para obtener la A en este caso. Más fácil que, o sea, de las de referencia se encarga el lenguaje incluso. Todo el punto dato. O sea, es otro puntero, o sea, así como está primero, está actual, los dos apuntan a lo mismo. No son dos cosas diferentes. Yo les recomiendo que, o sea, posta, hagan el cuestionario de TDAs. No, o sea, si quieren incluso saltense todos hasta que vean los dos ejercicios. Uno que dice un ejercicio de, che, hago esto con la pila, ¿cuál es la complejidad? Y otro es, ¿qué hago estoy haciendo esto con la cola? ¿Cuál es la complejidad? Porque se pueden llevar una sorpresa. Yo vi que todos respondieron como el orto una. Y es grave, posta, porque tiene que ver con... por favor, háganlo. Porque se van a comer un chasco después. O sea, posta, es importante. Sepan que si yo ahora de repente hago actual, si yo hago esto, ¿estoy cambiando primero? Por ejemplo, si yo hago, o sea, en mi código, yo hago actual igual a primero. Perdón. O sea, inicialmente yo hago así. Línea siguiente hago esto. Perdón, igual, sin el 2 puntos. ¿Estoy cambiando el primero de la lista? No, importante, son dos referencias. Ok, listo. Empecemos por ahí, ¿sí? Si yo hago supónganse que lista 1 era una lista que tiene... ¿Qué es esta? Es esta acá. ¿Sí? Es esta con todos estos cosas. ¿Qué es lista 2? Bien, eso no está bien. Pero es importante que surja ahora. Lista 2 no es una copia de lista 1. O sea, no es otra cosa. Es otro puntero a la misma lista, en memoria. Es muy importante que todos tengan en cuenta eso. Es muy importante porque aposta eso surgió que de repente lo mismo en vez de con listas era con colas. Y es como, esto no está copiando nada. Esto lo único que dice es, bueno, lista 1, que es un puntero a una lista. Fíjense que incluso cuando devolvemos, piénsenlo con colas o con pilas incluso si quieren. Algo que ya seguro implementaron. ¿Sí? Nosotros devolvemos un puntero a pila en crear. ¿Sí? Si yo hago pila 2 igual pila, o sea, la pila nueva que ya creé, ok, es otro puntero que apunta a la misma pila en memoria, no es que se copió nada. Simplemente tenemos esa estructura que está en memoria, la accedo por un lado, la accedo por otro. Es lo mismo que, no sé,
que a mí me llamen Martín o que me llamen, bueno, la persona que vive en, y dicen la dirección de mi casa, son, bueno, están diciendo las dos personas, ¿sí? Son dos formas de llamarme a mí, pero la persona soy yo, ¿sí? No es que si de repente, no sé, me roban el DNI, de repente aparece otro Martín. No pasa, ¿sí? Entonces, pero quiero que a todos les quede clarísimo eso, que no hay una copia por hacer esto. O sea, creo que solamente una persona le pegó porque la pregunta dice, esto es constante, bla, 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 lineal, cuadrático, no sé qué, esto no hace lo que pide. Y la respuesta es, esto no hace lo que pide. No, sepan, me es suficientemente importante, o sea, no me importa lo que, ni siquiera pedimos mail ni nada, ni nos interesa. Entonces, pero si muchos cometieron el error, prefiero decirlo en clase, ¿sí? ¿Lo entendieron todos? Que eso no genera una copia. O sea, genera una copia de la posición de memoria en la que está, pero no genera una copia de la estructura por completo. Si yo de repente a lista 2 le hago borrar primero, la lista 1 ve la misma modificación, porque hay una sola lista. O sea, si ustedes, no sé, alguien me quiere llamar Tincho y dice Tincho, cortar brazo, que me llame como Martín me va a ver con el brazo cortado también. No lo hagan, no llamen a esa... No, por suerte no tengo esa primitiva. Bien. Chiste boludo, más o menos, lo que me importa es que les quede el concepto. Ok, bueno, entonces, estamos en actual. Bien. Si yo quiero avanzar, ¿cómo hago? Bien, voy simplemente al siguiente. Vamos a hacer esto. Como estoy vago, simplemente voy a hacer esto. Tuki. Y ya está. ¿Hay un siguiente? O sea, para ver, algo para ver, sí, listo. Entonces vamos a seguir aplicando esta lógica. Vamos a seguir avanzando. Cuando lleguemos al tercero, ¿sí? Vamos a llegar al tercero. Es que este era el problema en el momento en el que generaba una polémica. Y avanzamos al cuarto, ¿sí? Que este es el momento en el que pasamos del 18 al 3. ¿Sí? ¿Hay algo más para ver? ¿Hay un siguiente? Sí. O sea, todavía no vi la D. ¿Sí? O en el caso anterior tenemos 18 del 12 del 22, pasamos del 22 al 3 y yo ahora tengo algo más para ver. Si yo digo que no, a este elemento no lo vamos a ver. Importante. ¿Sí? Entonces, ¿hay o no hay algo más para ver? Sí, yo tengo algo más para ver. Porque si no, de vuelta, tenemos que hacer magia para ver el último. Tenemos que empezar a, no sé, decir, uy, bueno, usemos el ver último que lo tenemos aparte y no sé qué, pero si yo quiero ir, insertar o hacer algo, no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Entonces, ok, termino de ver la D. Borro, o sea, voy a avanzar. Y ahora me voy a ir al siguiente D, que es nil. ¿Sí? Estamos acá. Sí, es nil. Mi cable a tierra. Ahora, ¿hay un siguiente? ¿Hay algo más para ver? No. De vuelta, no le íbamos a poner hay algo más para ver porque era larguísimo el nombre. Y si le poníamos hay siguiente y al otro le poníamos avanzar, no sé, era rarísimo. No sé, como vuelta. O sea, hay papers escritos de cómo nombrar esto y cada uno se contradice con otro. Es una cuestión pedagógica donde a uno le va a parecer, che, esto está como el orto, y si lo nombramos de otra forma, alguien va a decir, che, esto está como el orto. Eso es así. O sea, siempre va a haber alguna persona que diga, che, esto no me gusta como está. Antes, cuando estábamos en C, teníamos otra forma. Y a todo el mundo le confundía y nos decían, che, de esta otra forma sería mucho mejor. Lo cambiamos y hubo otra gente que diga, che, lo otro sería mejor. Es así, sí. Porque hay actual, ya ahí directamente se está refiriendo a cuestiones de implementación. Directamente. Y nosotros queremos partir esa idea en la cabeza de ustedes. Porque nosotros hablamos, bueno, listo. Entonces yo quiero decir hay actual, porque yo sé que en el iterador hay un puntero que se llama actual y no queremos eso. Queremos hablar en términos de Bárbara. Directamente. Y después en los lenguajes de programación directamente está el hay siguiente. Pongo un ejemplo recontra conocido, Java, tiene has next, y ni siquiera tiene, lo cual me parece una cagada, no tiene el ver actual separado del siguiente. El siguiente les devuelve el actual y avanza. Y eso es una cosa muy confusa.
Es práctico, pero es confuso. ¿Sí? Incluso lo teníamos medio así en un momento y eso confundió a todo el mundo y dijimos, no, saquémoslo, que no haga eso. ¿Sí? Pura y exclusivamente por eso. Una cuestión de pedagógica y también de costumbre, porque después lo ven en otros lenguajes de programación que es así. Entonces, ok, esa va a ser nuestra forma más o menos de darnos cuenta, ¿sí? Parece hasta ahora que es fácil. Ahora vamos a hablar de qué pasa si yo quiero insertar o borrar cosas. Supongamos que yo estoy acá, ¿sí? Estoy en B y quiero insertar algo. Voy a insertar Messi, ¿sí? Yo para insertar a Messi voy a crear un cajoncito, ¿sí? Tenga al 10 y supónganse que estas son 3 estrellitas, ¿sí? Guardo un puntero a Messi porque mi lista es de any, así que puedo guardar letras, números y al más grande. Ahora yo quiero guardar a Messi. Lo quiero insertar acá, ¿sí? Ok. Acá hay dos alternativas. O insertamos entre A y B o insertamos entre B y C, ¿sí? Lo que nosotros vamos a optar, y que es en general algo, ahora van a tal vez entender por qué, lo mejor que vamos a poder hacer es insertar entre A y B. Y nos vamos a quedar en el nuevo nodo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a decir, ok, cambiame esto de acá, que apunte acá, que este apunte acá, ¿sí? Y ahí ya quedó reconstruida la lista, ¿sí? Y voy a empezar a cambiar los colores, perdón. Vamos a usar violeta. Vamos a usar rosa como la del Inter. Sí. O sea, todo lo que estoy diciendo es todo lo que tenga que ver con listas enlazadas y cuando hago las cosas, es muy fácil hacerlo en el pizarrón. Lo que no es tan fácil es de hacerlo en el orden correcto y manteniendo las referencias. O sea, hay que tener cuidado con eso. Hay que ver, o sea, cuando estoy insertando y metiendo las cosas, recién en el momento perdí la referencia B como un campeón. Porque no me importa porque estoy en el pizarrón y voy y digo, ahí está B. ¿De qué me estás hablando? Pero en la vida real no, o sea, eso hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Es muy buena acotación, hay que tener cuidado. Yo acá me estoy haciendo el pelotudo, pero obviamente ahí está una de las dificultades, es esa. Sí. Bien. Ahí quería llegar. Y ahora vamos a hacer que actual apunte al nuevo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Punto número 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos asegurarnos de siempre poder ver todos los elementos. Si yo no hubiese actualizado el actual a que ahora apunte a Messi, el problema que nos habría pasado es que en la iteración no habríamos visto a Messi, porque me habría quedado en B y Messi quedó atrás, ¿sí? Entonces, decimos no. Eso obviamente se pudo haber resuelto poniendo a Messi después de B. El problema es que si yo hago de poner a Messi después de B, es que nunca podría insertar al principio en el iterador, ¿sí? O sea, si yo estoy en A e inserto, no me va a cambiar nunca el primero, va a ser siempre el segundo, ¿sí? Y queremos poder tener la posibilidad de que el iterador incluso me pueda permitir insertar en el primer elemento. Nos generaría problemas de si estoy en una lista vacía y estoy iterando. Eso tiene sentido, ya estoy inmediatamente al final de la lista, no tengo que hacer nada, ¿sí? O sea, no voy a iterar cuando me pregunte, ¿hay un siguiente? Va a decir que no. Pero yo tengo que poder hacer un insertar. Y si la lista por cómo funciona, o sea, sería muy raro que en esas condiciones sí me pueda insertar el primer elemento, pero en otros casos no. Entonces, por una cuestión de consistencia por todos lados, hacemos que
y les aseguro esto va a ser consistente siempre, no va a haber caso en el que no, que nos inserte entre el actual y el anterior. Lo de actualizar el actual es pura y exclusivamente para una cuestión de decir, che, yo itero todos los elementos, incluso el nuevo que agrego. Esa es medio una definición. Podría hacerse diferente, pero nosotros definimos hacerlo así. Y algo que, sí. No, porque yo insertar va a ser todo el tiempo constante. Ahora lo vemos, ¿sí? Pero bueno, y algo que recién marcaba Leticia es que, che, y ahora, todo muy lindo, funcionó porque A era el primero y yo ya tengo el puntero al primero. Pero ¿y si era en C? ¿Qué hacíamos? Bueno, evidentemente nos falta otra cosa. ¿Qué más necesitamos para que esto funcione? Bien, necesitamos un puntero al anterior que inicialmente estaba en A y después de insertar, ¿a dónde pasa? O sea, fíjense que yo inicialmente tenía anterior en A, actual en B. Inserto a Messi entre A y B y me quedo con el actual en A, en Messi, ¿sí? ¿Dónde queda anterior? En A, no se movió, ¿sí? Eso es importante. Y ahora cuando yo avance, veamos qué pasa al avanzar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mover los dos, no es mover uno, tengo que mover los dos. ¿Sí? Bien. Ok. Con eso ya está más o menos resuelto qué pasa cuando inserto. Al principio, incluso, y en el medio. Algo que van a tener que considerar son dos cosas. La primera, si yo creo el iterador e inmediatamente inserto algo, seguro voy a estar cambiando el primero de la lista. ¿Sí? Importante eso. Si yo inserto, supónganse que supónganse que ahora anterior está acá y actual está acá, o sea, en nil. Acá ya estoy al final, ya no tengo que iterar más. ¿Sí? Si yo voy a insertar acá, eso es una operación válida. ¿Sí? ¿Qué sería? Le estoy agregando un elemento al final de la lista. De vuelta, también para una consideración de que esto sea consistente, si yo tengo una lista vacía, yo le puedo insertar algo, estoy cambiando el primero y el último. Acá de vuelta, acá voy a tener que tener en consideración que voy a estar modificando el último. Punto número 1. Punto número 2, el iterador va a tener un siguiente a partir de haber hecho este insertar. Sí, porque el actual siempre lo voy a poner en el nuevo nodo. O sea, siempre que yo insertar, va a haber un siguiente, independientemente de dónde esté en la lista. Bien. Y cosa importante es, hay que actualizar el largo. Esto acá me queda un 4. Acá es donde empiezan a aparecer errores. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas tiene que tener entonces nuestro iterador externo? Bien, un puntero al actual. Bien. Después. Bien, un puntero al anterior. ¿Necesitamos algo más? ¿No? Bueno, si necesitan algo más o no, ya se van a dar cuenta cuando lo implementen. Esa es la verdad. Probablemente necesiten algo más. Porque si no, bueno, en cuanto empiecen a hacer pruebas, se van a dar cuenta solos. Que de repente se les empieza a romper todo. Obviamente, como el iterador me permite insertar, borrar cosas en el medio, al final, al principio, en el medio, todo al mismo tiempo, todo eso trae consecuencias, que es que trae muchos casos borde. ¿Sí? Para mí, esta es mi opinión personal, la lista, bueno, tal vez hoy en día no tanto. Por lo menos cuando la lista era individual, para mí la lista era el TDA más difícil, la lista era el TDA más difícil. ¿Por qué? Porque en el momento del cuatrimestre en el que están, tenía muchísimos casos borde, hay que hacer muchas pruebas. Si no hacen muchas pruebas, lo único que van a lograr es mandar al corrector y que el corrector les diga no. O sea, directamente no, sin error, le dice no. Entonces, ya haciéndolo de a 2 se reduce muchísimo la dificultad. Así que diría que ya no es más válido lo que digo, pero por lo menos para que se den una idea. Pero, esto sí es importante, es que
Tengan en cuenta esto de los muchos casos borde que hay. Hay gente que dice que la lista no era ni siquiera en esos momentos el TDA más difícil, sino uno que viene más adelante. Lo vamos a discutir cuando venga más adelante. ¿Qué más tengo para mencionar? Ok, cosas para mencionar. Punto número 1. Esta va a ser una pregunta trampita. Si yo estoy, incluso probablemente ya esté en el... Voy a poner para... Seguro están en las diapositivas, si no me voy a acordar. Preguntas, bien. ¿Se puede modificar la lista? O sea, lista como podría ser cualquier otro TDA, pero vamos a decir la lista. Mientras la estoy iterando, por supuesto con las primitivas de la lista, no con las primitivas del iterador. O sea, por supuesto si estoy usando el iterador y quiero modificar la lista con insertar o borrar, por supuesto que puedo, porque si no, no tendrían sentido. Ahora, la pregunta es, si yo estoy con el iterador, ¿sí? Y modifico la lista con, no sé, insertar primero, ¿es correcto eso? Esa es una pregunta filosófica. ¿Es correcto o no? La respuesta que vamos a tomar es no, está mal. Y eso es un error del lado de Bárbara. ¿Por qué? Porque si yo, mientras estoy iterando, me modifican el TDA, ¿cómo funciona el iterador? Va a ser al azar. Completamente. Es completamente aleatorio cómo funcione. O sea, Alan le dice a Bárbara, mira, si vos querés modificar la lista mientras estás con un iterador, mientras estás usando un iterador, usá las primitivas de insertar y borrar del iterador. Si no haces eso, jodete. O sea, si se te rompe, problema tuyo. Si te anda, es de ojete y es bueno, bien por vos, pero podría no andarte. Yo no me hago responsable. Ese es como el contrato que se hacen entre Alan y Bárbara. Es decir, si Bárbara hace insertar al final mientras Alan está iterando y se rompe toda la mierda, bueno, que se joda Bárbara, básicamente. Eso como punto número 1. ¿Por qué? A ver, imagínense que yo acabo de crear el iterador y después me hacen un insertar primero. Ya el primero es diferente que sobre donde estoy parado yo. ¿Qué es lo que Bárbara incluso esperaría cuando haga ver actual? ¿El primero que había antes o el que hay ahora? Cualquier respuesta es incorrecta, así que de cualquier forma está mal, ¿sí? Entonces, Bárbara no puede. Si ustedes, por ejemplo, o sea, primero pueden asumir, por supuesto, que en las pruebas nuestras nunca vamos a hacer eso, porque es un comportamiento incorrecto. Y no podríamos probar cuál es el comportamiento incorrecto, porque ni siquiera está definido qué es lo que puede pasar. Tal vez andan bien, pero no podemos probar nada al respecto, ¿sí? Entonces, pueden asumir correctamente que eso no pasa del lado nuestro. Y, por supuesto, ustedes no lo deben hacer en las pruebas de ustedes, porque lo que ustedes quieran probar de ninguna forma va a ser correcto, ¿sí? Sí. Esto del lado de Alan, ¿sí? No, pará, ¿como Bárbara o como Alan? Perdón. Ok, como Bárbara, ok. No, Bárbara no ve actual. O sea, no ve puntero actual. Ah, sí, ver actual, sí, perdón. Pensé que te referías al puntero actual que vimos antes. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Al puntero o a la primitiva? Que o sea, sí, desde el lado de Bárbara ves la primitiva ver actual, sí. 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 O sea, si vos ahí avanzás, vas a volver a ver el mismo que antes. Sí. No, porque del lado de Bárbara, vos en el contexto de una lista, eso tiene sentido. Incluso, por eso el insertar y el borrar son muy especiales en la lista. O sea, existen en la lista, no es que existen en cualquier otro TDA. En otros TDAs no tiene ni siquiera sentido poder insertar algo en algún lugar. Por eso es en la lista donde, o sea, vos sabés que hay un orden de la lista con respecto a los elementos donde vienen. Si eso es porque está en una estructura enlazada o porque está en un reactor de gatitos, no sé, eso no importa. Pero hay
el concepto de la lista es que hay un orden de los elementos, porque yo digo insertar primero, insertar último, y que necesariamente si ahora inserto un nuevo primero, ese primero viene justo antes que el anterior que había. Entonces hay un orden de los elementos. Entonces, Bárbara ya sabe, bajo este contexto y bajo... No es que nosotros decimos implementamos esto porque se nos canta, sino que informamos. El elemento nuevo que yo voy a poner va a estar entre el anterior y el actual. Así, directamente. Podría estar después, pero de vuelta nos traería todos los otros problemas. Sí. Sí, más o menos sobre eso quería preguntarte que, digamos que estamos iterando, estamos en el ni y insertamos, ¿no? Se estaría agregando algo al final, sí. Bueno, eso, en medio hacemos eso y queremos ver último. No, ver último es una primitiva de lista, que no modifica la lista, así que es correcto. Eso está todo bien. Ahora, yo no use ninguna primitiva de lista que modifique la lista, mientras estoy iterando. Si yo en el medio de la iteración dije, chau iterador, no me interesa más y no le dan pelota, ahí pueden modificar la lista como se les cante. Lo único que no pueden hacer es volver a usar el iterador. ¿Sí? Esto porque no tenemos una forma explícita de destruir estas cosas en Go. ¿Sí? En C era fácil, es como listo, ya está, no lo uso más, lo destruyo y ahora hago lo que quiero con la lista. Acá nos vamos a olvidar de que existe el iterador y ya está. ¿Sí? Entonces, esto también aplica a si yo estoy iterando con dos iteradores, porque la razón que fuere, ¿sí? No puedo modificar la lista con ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque de vuelta estoy iterando de forma externa a un iterador. Si itero con uno de ellos, estoy iterando externo al otro. Y eso me genera un problema de que el otro iterador puede irse a cualquier lado. ¿Sí? Eso es importante. ¿Se entiende? Eso es lo mismo. Que si yo estoy en el iterador A y modifico la lista con el iterador B, se puede romper todo para el iterador A. O no, pero es todo indefinido. Así que no prueben eso tampoco, porque después nos van a decir, bueno, pero ¿para qué es lo que debería estar esperando? O sea, es un problema. Bárbara está usando mal el TDA. Esa es la respuesta. No tiene sentido probar ese escenario porque ya está, es una mala utilización. ¿Sí? La otra pregunta es, si yo estoy implementando una primitiva de lista o primitiva de cualquier TDA, ¿es correcto utilizar el iterador externo? Juéguensela, digan, o sea, tienen true, voten. ¿Quiénes dicen que está bien? Voten. ¿Quiénes dicen que está mal? Hay mucha gente que no vota. O sea, el nivel de voto en blanco que hay acá es como... Está bien, entiendo, es como una decisión poco informada porque me acabo de desayunar lo que es un iterador, así que está bien. Tengo que informarme, tengo que leer las posturas del iterador y después voy a votar si digo que sí o que no. La respuesta es no. Esto es por una cuestión pura y exclusivamente conceptual, que viene por el siguiente lado. El iterador claramente depende de la lista, ¿sí? O sea, claramente, la estructura interna del iterador, toda su concepción depende de la lista. Si nosotros hacemos que la lista, una primitiva de lista, dependa del iterador, generamos una dependencia circular. ¿Sí? ¿Eso en Go funciona? Les va a funcionar por cómo funciona Go. ¿Está bien? No. Si van a la vida real y codean así, ¿va a estar bien? A ver, les va a compilar, les va a andar probablemente. El problema es que es un mal diseño. O sea, las dependencias circulares en programación son un mal importante. O sea, hay técnicas incluso de cómo resolverlas porque es una mierda lidiar con ellas. O sea, posta es un problema que incluso llega a ser grave por momentos. Entonces, nosotros queremos ya bajarles la línea de esto está mal. ¿Sí? Más allá de si el lenguaje lo permite o si el lenguaje no lo permite o lo que fuere. O sea, hay una cuestión más conceptual, ¿sí? Que después en materias posteriores lo van a ver más fuertemente. Nosotros nos vamos a quedar simplemente con esta parte hasta acá. Es el único caso donde se nos puede dar esta circularidad. Queremos evitarla, ¿sí? El otro lado donde se nos puede dar la circularidad es con importación de paquetes y cosas por el estilo, donde A depende de B depende de C y C de A. Pero el nivel de proyectos que se hacen acá son muy chicos como para que eso realmente suceda, ¿sí? En general no suceden esas cosas. Así que, bueno, los dejamos nada más para que no usemos, no generemos dependencias circulares donde no son necesarias, no usemos iteradores externos. Y esto se lo marco porque de repente nosotros les pedimos hacer una primitiva de lista
y ustedes van y dicen, ah, listo, uso el iterador externo, puede estar completamente bien lo que hayan escrito a nivel paso a paso, pero usar un iterador externo va a estar mal el ejercicio. Se los digo de entrada. Si están por supuesto, si están del lado de Bárbara, tienen que implementar una función y tienen que iterar, o iteran con el externo o iteran con el iterador interno. No va a tener otra forma. No pueden usar el externo. Podrían usar el interno si eso les sirve, porque el iterador interno es la misma lista iterándose a sí misma. De vuelta, lo van a ver en la práctica, pero ahí es diferente, porque es la misma lista, entonces es una primitiva propiamente de la lista. Entonces, así como en la lista podemos usar cualquier otra primitiva de sí misma, esta es otra más, ¿sí? Entonces, tenemos un ratito. Si quieren podemos hacer un ejercicio de listas. Si prefieren descansar, está todo bien. Hacemos. Como que no lo sé. ¿Quieren hacer ejercicio o no? Digan sí o no. Sí, ok. Como estoy esperando una votación y están todos con blanco, blanco, blanco. Ok. Creo que no tengo nada más. Bien. Vamos a hacer función primitiva, lo que nos dé el tiempo. Vamos a hacer las dos versiones. Vamos a hacer primero una función downsample, que lo que va a hacer es eliminar todos los elementos que se encuentran en las posiciones múltiples de un K que recibimos por parámetro, ¿sí? Donde tenemos como ejemplos, por ejemplo, tenemos la lista del 0 al 5 inclusive, y le aplico downsample de 2. Yo lo que hago es borrar las posiciones pares, básicamente, ¿sí? Entonces, aplico, me queda 0, 2 y 4. Perdón, las que no se encuentran en las posiciones múltiples de K. Ahí ya me estaba como, 0 es par. Entonces, borramos, el 0 está en la posición, cada uno está en la posición en la que dice el número, así que es fácil de seguir. 1 está en una posición impar, 3 impar, 5 impar, lo sacamos, ¿sí? Si hago downsample de 4, de esta lista acá nos quedamos con A, que es la primera letra, porque 0 es siempre múltiplo de cualquier cosa. Y después nos quedamos con 1, 2, 3, 4, la letra E, ¿sí? Esencialmente eso. En este caso está mostrado como si fuera una primitiva. Primero vamos a hacer la versión de función para practicar un poquito de iteradores. Entonces, vamos a volver a código. Entonces, vamos a hacerlo acá. Vamos a recibir una lista, te da lista. Vamos a poner DNI porque no nos interesa. Y vamos a recibir un K. Y vamos a devolver otra lista. Bien. Listo, ya compila. ¿Qué hacemos? Voy a achicar un poquito acá. Creo que se lee. ¿Qué hacemos? ¿Tienen ideas? ¿Estamos? ¿Cómo? Bien, tenemos que devolver una nueva lista, así que vamos creándola. Así que vamos a crear. Vamos a llamarla nueva. Crear lista enlazada. Bien. Y ahora vamos a devolver esta nueva. Bien. Por ahora estamos devolviendo una lista vacía. Hagamos cosas con esta lista. ¿Qué necesitamos? Bien, necesitamos un contador que nos diga en qué posición estamos. Vamos a ponerle 0. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ok. If lista punto está vacía, ¿qué hago? No sé, yo estoy escribiendo lo que ustedes me dicen. O sea, si no, díganme ustedes qué escribo. Bien. For iter. Nos creamos un iterador, vamos a iterarla. ¿Sí? Listo, lista punto iterador iter punto. Ahí siguiente, el clásico, esto es un for que se escribe casi de memoria. Iter siguiente, listo. ¿Sí? Vamos a iterarla de punta a punta. ¿Qué hacemos? Módulo, es el porcentaje. Bien.
insertar último. Ponemos y ¿qué hacemos? Bien. ¿Y esto por qué no le gusta? Ah, me olvidé de poner acá any. Y ya está. El ejercicio originalmente en realidad es eliminar todos los que no estén. Así que vamos a cambiarlo inclusive. Esta sería, si devolvemos una nueva lista, ya está, ya resuelve el problema. ¿Sí? Nos quedamos con todos aquellos que sean múltiplos de acá, salvo por un pequeño detalle. Nos olvidamos de hacer esto. ¿Sí? Si no, esto siempre va a dar true porque y siempre va a valer 0 y bueno, pero ya está. Problema resuelto. Sacando ese detalle, supongamos que esto no devuelve una nueva lista. Para hacerlo, sino que, creo que incluso si leemos el ejercicio original, sino que teníamos que modificar la misma lista. Ok, no devolvemos ninguna, sino que tengo que modificar. Tengo que sacar aquellos que no sean múltiplos de K. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, si es distinto de 0, ¿qué hacemos? Borrar primero tiene. Iter.borrar. Borrar. Y ahí está. El iterador, porque la lista no puede decir borro en el quinto elemento. No tiene esa posibilidad. El iterador, el que está iterando, el que está en la posición indicada es el iterador. ¿Sí? Y con eso ya estamos. Es lindo, es bello. O sea, creo que más o menos todos podemos entender qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? ¿Se entienden todos cómo tenemos que resolver esto en este caso? ¿Sí? ¿A alguien le parece que esto fue, no sé, un idioma muy complicado o algo por el estilo? ¿Estamos en cualquiera? Por favor, si tienen dudas, por favor pregunten. Porque no sé si están entendiendo o si no están entendiendo y quiero que entiendan. Así que si no están entendiendo, quiero ayudar a moverlos de este lado. Supongamos ahora que vamos a hacer, obviamente esto nos va a marcar error por todos lados, ¿sí? Porque yo acá no estoy en el archivo de lista enlazada donde tengo la implementación y el compilador me va a marcar error. Supongamos que estoy, ¿sí? No voy a cambiarme al archivo y potencialmente cagarla y mostrarles el código de la solución. Así que para evitarme esos posibles problemas, supongamos que estoy del lado correcto, que estoy del lado de Alan, ¿sí? Y acá escribamos el código. Que estoy en el caso, ¿sí? De querer hacerlo como primitiva. De vuelta, esto es algo que tranquilamente podría llegar a aparecer. Incluso este lista con sample fue un ejercicio de lista en algún parcelito. No sé si está en la guía, probablemente también. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Ahora nos olvidamos que están los iteradores porque estamos del lado de... O sea, los iteradores también están del lado de Alan, pero si estoy haciendo una primitiva de lista, nos olvidamos de los iteradores, no queremos generar esa dependencia circular. Entonces, ¿qué hacemos? Eventualmente tenemos que iterar de una forma u otra. Tenemos que iterar nuestra estructura enlazada. ¿Cómo podríamos llegar a hacer? Esto no existe. Pero lista tiene primitiva largo. Sí, o sea, también podemos hacer lista punto largo. O lista punto cantidad o lista lo que fuere, sí. Pongámosle cantidad si quieren. Pero, o sea, yo acá ya tranquilamente puedo hacer esto si quieren. Ok. ¿Qué hago? Yo quiero borrar todos los elementos que no estén en posiciones múltiplos de K. Si querés ponemos distinto. Bien, lo ponemos distinto de 0.
O sea, no existe tampoco ir a la posición i, porque no es un arreglo esto. ¿Cómo es la forma fácil de iterar una estructura enlazada? Esto es algo que tienen que saber sí o sí, porque lista o no, cola o no, estructura enlazada. Tienen que saber poder iterar una estructura enlazada. ¿Cuál es nuestra forma fácil de iterar de principio a fin? Simplemente hagamos eso. Bien, nos guardamos actual es igual a lista punto primero. Y después for actual distinto de nil, actual es igual a actual punto próximo. O como sea que se llame, ¿sí? Todo depende. Esta es nuestra forma de iterar la lista de principio a fin. No hice nada, solamente iteré. Esto es un ODN que no hace nada. Bien, ahora, ¿cómo seguimos? O sea, esto es simplemente estoy iterando y nada más. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Bien, nos tenemos nuestro contador i igual a 0 y acá vamos a hacer el i más para ya tenerlo actualizado. Y ahora sí vamos a hacer if i mod k distinto de 0. Hacemos algo, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer conceptualmente? Que es muy parecido a lo que teníamos hecho antes. Incluso tenemos el código ahí, que nos está spoileando. Tengo que borrar. Y para borrar, ¿qué tengo que hacer? Ahí lo estabas diciendo vos, Enes. Bien, tengo que cambiar los punteros. Ok, estamos en un problema. Necesito el anterior también. Changos. Y fíjense que era justamente el mismo problema que teníamos cuando estábamos implementando el iterador externo. Nos íbamos dando cuenta, necesito el anterior para poder cambiar las referencias. Por eso es que de todas formas el anterior lo íbamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, por ahora vamos a poner que el anterior es nil, porque el anterior a var. Vamos a poner el nodo lista. ¿Sí? Tengo que ponerlo sí o sí, o sea, declarando cuál es el tipo, porque si no, anterior 2 puntos igual a nil es, bueno, ¿y esto de qué tipo es? Porque nil puede ser puntero a entero, puntero a char, puntero a puntero de un elefante. Entonces, me tenés que decir qué tipo es exactamente. Ahora me está tirando error, por supuesto, porque perdón, esto es sin el 2 puntos. Ahora me está tirando error porque no... Perdón. Y esto es un puntero. Actual no tiene anterior. No está. No. Actual no tiene. Punto anterior no existe. Eso estaría si tenemos una estructura doblemente enlazada. No. O sea, ustedes tienen que implementarla simplemente enlazada. Doblemente enlazada, más complicada. Imagínense tener que actualizar todos los punteros con insertar y borrar del iterador. Ahí se les regalo. Que lo van a poder hacer, lo pueden hacer. Pero obviamente es un paso más en la dificultad. Si nosotros tuviéramos acceso al anterior, no necesitaríamos el puntero del anterior en el iterador externo, porque ya tendría acceso directamente en el nodo. Entonces, acá tendríamos que tal vez tener cuidado con, ¿qué pasa si el anterior es nil? Pero lo bueno es que como 0 siempre es múltiplo de cualquier otra cosa, no vamos a tener problema y no vamos a tener que considerar para este ejercicio ese caso. ¿Fue adrede eso? Por supuesto. Simplemente para hacerlo un poco más fácil. Entonces, yo sé que si i mod k es distinto a 0, yo tengo que sacar el nodo actual. Entonces, lo que tengo que hacer es que anterior punto próximo es igual a actual punto próximo. ¿Algo más tengo que hacer? ¿Cómo? El actual, bueno, lo que tengo que hacer en realidad es, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Cambiamos el actual a que sea actual punto próximo. Ok. Ok. Hagamos esto, ¿no? ¿Algo más tengo que hacer? ¿Qué cosas más podría llegar a yo tener que hacer? Esto, o sea, ya con esto estoy modificando la lista, o sea, los nodos y todo eso. ¿Cómo? Bien, tengo que actualizar el largo, porque en este caso estoy modificando el largo de la lista. En este caso tengo que hacer lista, punto, voy a ponerle cantidad, pueden cantidad de largo como fuere, ¿sí? Esto depende cómo uno nombre las cosas, estoy del lado de Alan. Bien, ¿algo más que podría yo tener que llegar a cambiar?
Bien, el último de la lista podría haber cambiado. Entonces me tengo que fijar, sí, por ejemplo, if, y esto lo voy a tener que hacer antes, ¿sí? Como una facilidad, justamente en el ejercicio cuando lo tomamos, le dijimos, supónganse que la lista no tiene último, entonces no había que actualizarlo. Era porque no nos interesaba evaluar eso. Pero si lo queremos hacer completito, lo tendremos que agregar. If actual es igual a lista.último, por ejemplo, lista.último es igual a anterior. ¿Sí? Y con eso ya estaríamos. Porque yo puedo estar borrando el último. O sea, yo puedo estar sacando varios y entre esos varios puedo estar sacando el último. Y ahora, esto es importante, es que esta parte de acá yo no la debería estar haciendo si acabo de hacer esto, si acabo de hacer el borrado, porque si no me puedo estar perdiendo cosas. Esto va a ir en un else. ¿Sí? O sea, hay que considerar, si acabo de borrar uno, no me tengo que mover dos porque tal vez tendría que haber borrado el anterior también. Eso es del ejercicio, no es algo de cómo itero la lista. Simplemente tengo que considerar eso. ¿Sí? Para eso, mi recomendación con estas cosas es, háganse, cuando tengan que hacer un ejercicio de modificar la lista, siempre háganse una listita con 4 elementos y fíjense de estar cumpliendo con la consigna. Posta, porque puede ser que sea simplemente, uy, me faltó poner un if, o me faltó poner el else, o me faltó algo, una boludez. Y nada, se están jodiendo bastante con eso. ¿Sí? Bueno, voy a cortar acá la grabación porque ya estamos en horario.